Estamos a 3 días del inicio de las campañas y la última encuesta publicada por El Universal sin duda le ha caído como balde de agua fría a Xóchitl Gálvez, así como a su equipo de campaña, que están más perdidos que nunca y con la desesperación que se huele a kilómetros de distancia. Lo que ha propiciado que en las últimas semanas el equipo de Xóchitl Gálvez y ella misma hayan emprendido un ataque frontal, cínico y despiadado contra el presidente López Obrador, la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum. Porque ojo con esto, ya no solo mienten como respiran, más bien ya encarnan la mentira misma, se han mimetizado con ella. Y hoy hablaremos de 3 puntos importantes para entender el por qué se está construyendo y sobre todo tienen la necesidad imperante de instalar e imponer una falsa narrativa desde el PRIAN. Así que pónganse cómodos, suscríbanse si no lo han hecho y acompáñenme en esta novela política. Capítulo 1. Las encuestas. No sé si ustedes sabían, pero existe un colegio de especialistas en demoscopía y encuestas llamado CEDE. Vaya, son los especialistas en este tema de las encuestas. Bueno, pues resulta que este colegio recabó el resultado de las encuestas que se hacen en vivienda, que son las encuestas más confiables obviamente, desde noviembre del 2023 hasta la fecha. Y en este documento se presentan los resultados de alrededor de 10 casas encuestadoras y entre ellas están Mitowski, De las Heras, Reforma, Encon, Geaiza, Mendoza Blanco y Asociados, la del Heraldo, entre otras más. Y los resultados que se presentan ahí son demoledores para Xóchitl Gálvez, ya que en su ponderación de noviembre del 2023 a febrero del 2024, Xóchitl Gálvez tiene un 31% de promedio, mientras que Claudia Sheinbaum tiene un 64% y Jorge Álvarez Maínez, nuestra piedra favorita, un 5%. Lo que nos dice que Claudia Sheinbaum le va a entrar a la campaña con 33 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Y si a esto le sumamos la última encuesta del Universal que se publicó el 26 de febrero, en donde Claudia Sheinbaum obtuvo el 59%, Xóchitl Gálvez el 36% de intención de voto, la cosa no pinta mejor para la colaboradora del PRIAN. Pero pongamos un alto aquí. Por supuesto que Xóchitl Gálvez y equipo de campaña saben que los números los tienen muy por debajo de la puntera. Y al parecer, les sale de maravilla hacerse como que no saben. Pues bueno, por fortuna, Sabina Berman les explica de maravilla en un tuit lo siguiente. Sheinbaum es una gran candidata, disciplinada a una oferta de proyecto coherente y con un equipo igualmente disciplinado. Pero eso no explica que doble la intención de voto que tiene Xóchitl. Una anomalía asombrosa, dice Sabina Berman. Y justo aquí viene la joya del análisis por parte de ella. Fíjense, la otra mitad de la explicación es una oposición que insulta la inteligencia del 70% de los electores, caricaturiza al país con hipérboles, ahora con esta guerra de desinformación y sin una oferta de proyecto. Dioses sin proyecto. Y me es imposible no estar más de acuerdo con lo que escribe Sabina Berman. Se creen amos de la verdad, dueños de la democracia, génesis y apocalipsis del país. En pocas palabras, se creen superiores a todos. Bueno, todo esto que Sabina Berman describe tan atinadamente en su tweet, la senadora Lili Telles viene a confirmarlo con lo siguiente. Capítulo 2. Las mentiras, la campaña del miedo y sus invitados. La manipulación, desinformación y decisiones precipitadas por parte de la fauna nociva de políticos de oposición está fuera de control, lo cual ha propiciado que crezca la indignación de los seguidores de la Cuarta Transformación dentro y fuera de México, así como una serie de desbandadas y deslindes de militantes y simpatizantes de los partidos del PRI, PAN y PRD, cosa muy grave para ellos. Y para muestra, 3 botones. Botón número 1, las mentiras. A raíz de la calumnia y mentira impulsada por el New York Times y repetida como merolicos por parte de la fauna nociva de comentócratas y políticos, cierto grupo de simpatizantes del presidente López Obrador, la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum no aguantaron más y organizaron el domingo pasado la primera manifestación por parte de los paisanos mexicanos frente a las puertas de este periódico en Estados Unidos. Pero la prensa, como siempre, carroñeros que son, salieron a criticar y a señalar a los manifestantes tildándolos de fanáticos y revoltosos. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que siga la Cuarta Transformación! ¡Que siga! Y todos los migrantes decimos
Y así es como los paisanos le dicen a este periódico y a cualquier otro medio o poder extranjero que no se metan en los asuntos que le competen solo y únicamente a los mexicanos. Botón número 2. La campaña del miedo y terror nuevamente. Y no, este tipo de pensamiento y declaraciones no es exclusivo de una persona, ya que el periodista Luis Cárdenas de MBS se dejó ir con todo contra el presidente López Obrador diciendo lo siguiente, y pongan atención. El presidente comienza a generar terror. Una manera para entender el totalitarismo va por tener el control total de la población mediante el terror. Escuchen eso, por favor. Hoy el presidente da terror con sus desplantes, con sus berrinches y con sus frustraciones. Hola, qué horas traen, ¿verdad? Pero bueno, sí creo que desde el pleito con el New York Times ha cruzado otro límite. Sí creo que se acerca más al tirano que al demócrata. Si no logra serenarse ante el ocaso de su poder, con sus evidentes fracasos y escasos aciertos, y decide continuar su pleito contra el mundo, aborreciendo a todo lo que no le bese los pies, terminará heredando un ambiente radicalizado y con altos riesgos de gobernabilidad para la siguiente presidenta. La oposición debería aprovechar la ira presidencial con el contraste de propuestas y buen humor, aunque parece que cae en el mismo radicalismo. Somos muchos más que simples votos en un país que se cae a pedazos en su más básico estado de derecho. Es momento de exigirles y no seguir el juego. Es momento de pensar en México, no en sus tristes políticos. ¿Y saben qué? En honor a la verdad, el texto de Luis Cárdenas me resulta bastante interesante, ya que por fin Luis Cárdenas se quitó la máscara y se sumó a la campaña del miedo impulsada por el rancio de Max Cortázar, del cual hablaremos más adelante. 2. Que somos más que simple votos de un país que se cae a pedazos. Es cierto, somos más que simple votos, pero es mentira que este país se cae a pedazos. 3. Antes decía que me parecía interesante cuando los opositores, como él, hablaban de un México que no existe más que en su mundo histérico e imaginario. Y todo esto me lleva al tercer botón de esta maquinaria oxidada y obsoleta llamada PRIAN. 3. Los invitados nefastos de la oposición. Pues ahora resulta que la senadora Lili Téllez invitó a Javier Milei a México y lo presumió de esta manera. En la embajada de Argentina entregó una invitación para el presidente Javier Milei a través de la ministra Romina Bocache. El fin es que Milei asista al Senado de México para tener un diálogo amistoso con un grupo de senadores mexicanos y conocer sus ideas políticas. Y las reacciones, mis queridos sapiens, no se hicieron esperar. Por un lado, la misma Sabina Berman le dijo vía Twitter a Lili Téllez lo siguiente: senadora Lili Téllez, ¿invitó a Javier Milei a México en nombre de quién? ¿De México? ¿De la oposición? ¿Del PAN? ¿Del Congreso? ¿De un grupo de Salinas y su fundación pro derecha? ¿O de usted sola? Como senadora, responda: arrobo a Milei para que él también sepa. Pero también el periodista de Sin embargo al aire, Álvaro Delgado, le dijo lo siguiente: chulada. La senadora Lili Téllez invita a Milei a México para conocer sus ideas políticas. Y va de nuevo. A la oposición simplemente no le importa la realidad del que ve la mayoría del pueblo de México. A la oposición no le importa lo que la mayoría del pueblo piensa de los personajes que ellos ven como líderes y que el pueblo los ve como fracasados. Tenemos una oposición obnubilada, incapaz de recapacitar y mucho menos de aceptar que llevan décadas haciendo las cosas mal, décadas robando, años favoreciendo a unos cuantos y sumiendo en la más absoluta desigualdad y pobreza a la gran mayoría del pueblo que confió en ellos en las urnas. La oposición se niega a ver el verdadero México y se ocupa más por traer personajes del extranjero para disfrute, goce, y no sé para qué más podría servir un presidente como Javier Milei, que según la política online, la estanflación será más larga de lo que él mismo anunció y podría llegar a un 400%. La doble moral y la memoria selectiva de la oposición ya es digna de un caso de estudio, pero psicológico.
porque por un lado se llenan la boca criticando a otros países con altos niveles de inflación, pobreza y régimen autoritario, y por el otro repiten la historia de sus antecesores cuando fueron por Maximiliano de Habsburgo, pero ahora con un Milei. Tercero y último, el autoritarismo de Xóchitl Gálvez y su equipo de campaña. La mañanera de Xóchitl Gálvez no solo se cae a pedazos, sino que exhibe el autoritarismo de Max Cortázar, así como la mentira e intolerancia de la misma Xóchitl Gálvez. Y a Máximo Allende le tocó vivir la realidad de la intolerancia de una derecha que no sabe dialogar y menos está acostumbrada a rendir cuentas. Bueno, el mismo Máximo Allende dijo vía tweet lo siguiente: tengo miedo, pero no soy cobarde. Fui amedrentado por el vocero de Xóchitl Gálvez al terminar mi participación en su mañaneta, como se consigna en diversos videos. Y no es fácil asimilar que quien fuera vocero de Calderón te señale. Hoy llamo su atención para exigirle lo siguiente: señora Xóchitl Gálvez, controle a su vocero, porque en su casa y con su gente, cual pendenciero callejero, se me acercó a increparme para hacerme un señalamiento ridículo. Me acusó de ser el representante de Morena ante el INE mientras me señalaba con su dedo inquisidor clásico de Max Cortázar. La respuesta es pública y obvia ante tan absurdo señalamiento. No lo soy. Y su vocero remató: te excediste mientras me señalaba nuevamente con su dedo índice. Mi respuesta, y le pregunto a usted también, señora Gálvez, ¿me excedí por preguntar? ¿No para eso es su conferencia de la verdad? Y bueno, pues Cortázar se fue y me dejó hablando solo. En conclusión, 1. Todas las encuestas le dan el triunfo a Claudia Sheinbaum por más de 20 puntos sobre Xóchitl Gálvez. 2. Mientras que Xóchitl Gálvez y su equipo sigan menospreciando a la mayoría del pueblo de México, jamás, pero jamás volverán a saber de un triunfo en las urnas a nivel presidencial. 3. Es preocupante para ellos y no para nosotros, obviamente, que las mentiras incubadas y formadas en México no tienen impacto ni el alcance entre la sociedad mexicana. 4. Estos opositores se han visto en la necesidad de recurrir a medios extranjeros con personajes poco conocidos en México para intentar golpetear al presidente López Obrador, al movimiento de la Cuarta Transformación y por consiguiente a Claudia Sheinbaum. 5. La campaña del miedo por fin dejó de dar miedo, y esto es peligroso, ya que obliga a estos opositores a recurrir a otro tipo de estrategias aún más radicales. 6. Si hay muchos apátridos y apátridas, como el caso de Lili Téllez, con Milei, Aguilar Camín celebrando la visita de Xóchitl Gálvez a España y a Estados Unidos, e incluso la misma Xóchitl Gálvez, quien tiene que recurrir al extranjero para que le ayuden a subir en las encuestas por medio de la guerra sucia. 7. Lo que hizo Max Cortázar con el periodista Máximo Allende solo es el comienzo de su intolerancia y autoritarismo, ya que conforme avancen las campañas y Xóchitl Gálvez siga sin levantar, lo radical, extremo e intolerante será el día a día con los que no se alineen o piensen como ellos. 8. Y última, el cerco informativo está impresionante, ya que ningún medio grande está hablando de esta amenaza y maltrato hacia Máximo Allende por parte de Xóchitl Gálvez y Max Cortázar desde sus mañanetas. Sin más, agradezco sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y como siempre, saludos cálidos, mis queridos sapiens.